Vamos a hablar de una ciudad medieval que, para sobrevivir a una de las peores catástrofes de la historia, tomó una decisión, bueno, casi impensable: enterrarse en vida. Esta es la increíble y la verdad aterradora historia de Milán durante la Peste Negra. A ver, la estrategia de Milán fue tan simple como brutal. En cuanto se detectaba el primer signo de infección en una casa, la orden era tajante: sellarla, con todos sus habitantes dentro. Esto no era un aislamiento, para nada. Era, literalmente, una sentencia. Y lo aplicaban con una eficiencia que pone los pelos de punta. El protocolo era súper metódico, casi clínico en su crueldad. Primero, se identificaba la casa. Segundo, se tapiaba por completo. Y tercero, se abandonaba a sus ocupantes a su suerte, convirtiendo cada hogar, de repente, en una tumba sellada. Pero, ¿por qué una ciudad tomaría una medida tan extrema? Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, al siglo XIV, porque la peste negra no era una enfermedad como la entendemos hoy, era como una sombra que lo devoraba todo, una fuerza imparable que nadie, absolutamente nadie, comprendía. Y los síntomas es que eran una auténtica pesadilla. Fiebres altísimas, unas hinchazones horribles y súper dolorosas, los famosos bubones, hemorragias internas. La muerte llegaba en cuestión de días. El terror era total, porque la enfermedad era rapidísima, visible y su sentencia, era casi siempre definitiva. Y la escala de la devastación fue continental. No estamos hablando de un brote, no, estamos hablando de un colapso demográfico en toda regla. Se calcula que cerca de la mitad de la población europea murió en menos de 5 años. La desesperación era el estado natural. En medio de todo este caos, pues Milán se enfrentaba exactamente a la misma amenaza. Pero, a diferencia de muchas ciudades-estado italianas, tenía algo distinto: un gobierno fuerte y autocrático, el de la familia Visconti. Y fue precisamente ese poder tan centralizado lo que le permitió tomar decisiones rápidas y, como vamos a ver, increíblemente drásticas. Y aquí está la clave de todo. Pensemos que estamos siglos antes de que se supiera nada de gérmenes o virus. Pues bien, las autoridades de Milán tuvieron una intuición, que fue vital. Se dieron cuenta de que la enfermedad se contagiaba por la proximidad entre personas. Una idea revolucionaria para la época. Y esa conclusión, claro, les llevó directamente a esta política de la tumba sellada. Y aquí no había distinciones, Daba igual. Si una sola persona en una casa estaba enferma, todos, absolutamente todos los que vivían allí, estaban condenados. Sanos, enfermos, niños, ancianos, todos encerrados para morir juntos. Es tremendo. Fue una medida de una crueldad que hoy nos parece inimaginable. Pero, y aquí viene lo fuerte, por terrible que nos suene, desde un punto de vista puramente sanitario, los resultados contaron una historia muy diferente. Y esta historia se entiende mucho mejor si comparamos lo que pasó en Milán con otras ciudades. Y es que el contraste es brutal. Mientras Milán imponía su aislamiento radical con mano de hierro, en ciudades como Florencia o Venecia, la respuesta fue el caos absoluto. La gente aterrorizada huía al campo. Y claro, esparcía la enfermedad. Los intentos de contención eran débiles y llegaban tarde. Y esta gráfica, es que habla por sí sola. La mortalidad en Milán rondó el 15%, un 15%. Ahora, comparemos eso con Florencia y Venecia, donde se perdió cerca del 60% de la población. ¡60! La conclusión es ineludible. La estrategia de Milán, por horrible que fuera, funcionó. Salvó a la ciudad del colapso. Pero claro, sobrevivir a cualquier precio siempre deja cicatrices. La historia no termina con las cifras, ni mucho menos. Queda el legado de esa decisión, y con él un coste moral, uno que, la verdad, resuena hasta el día de hoy. Y aquí llegamos a la pregunta del millón, la que nos plantea esta historia y que sigue siendo tan relevante. ¿Es ético sacrificar a unos pocos por el bien de la mayoría? ¿Dónde se traza la línea? Es normal preguntarse, ¿y por qué la gente aceptó algo así? La respuesta no es sencilla, pero seguramente tiene que ver con que el pánico a la peste estina era tan abrumador que superaba cualquier otra cosa. La gente entendió que la alternativa era, muy posiblemente, la aniquilación total. Y lo más paradójico es que este capítulo tan oscuro influyó directamente en la historia de la medicina. La experiencia de Milán es uno de los primeros ejemplos de una política sanitaria extrema a gran escala y sentó un precedente para las cuarentenas y los controles que se desarrollarían más tarde. Al final, la historia de Milán durante la peste negra es un recordatorio brutal de las decisiones imposibles que pueden surgir en tiempos de crisis. La ciudad eligió la supervivencia colectiva por encima de los derechos individuales, y nos deja una pregunta inquietante. Ante una amenaza existencial, ¿qué líneas estamos dispuestos a cruzar?